llegue verdaderamente al corazón, al alma, al cuerpo y al espíritu. Y este es tu pastor Alex de Castro Reyes, que te saluda en esta preciosa noche en compañía no solamente con nuestro Dios Todopoderoso a través de su Santo Espíritu, sino también en la compañía de nuestro hermano Dani Pérez, que se encuentra aquí conmigo. Saluda a la audiencia, mi hermano. Amén. Aquí de nuevo, ¿verdad? Siendo recipiente de la misericordia de nuestro Señor otro día más. Otro día más. Otro día más que Dios ha hecho para poder llevar la palabra. Eso es amén, eso es amén. Y recordamos siempre que nuevas son sus misericordias cada día. Como siempre le digo a la iglesia, pues el hecho de que hayamos abierto nuestros ojitos en esta preciosa, en este precioso día, ya finalizando, ya entrando en sus líneas determinantes de las 24 horas, ¿verdad? Es el día que Dios nos ha dado, es el día que Dios nos regaló, y ahí pudimos ver, como dice mi hermano Dani, las misericordias, recipiente de misericordia. Amén. Y hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Así que el tiempo va pasando rápidamente, la gente se va desesperando y vamos a aprovechar bien el tiempo. Amén. Gloria sea al Señor, y queremos compartir algo referente con el mismo tiempo. Ya las personas se están conectando vía internet. Y queremos mandar saludos a la pastora Romero de Castro, que se encuentra en sintonías, seguro que sí. También para Marisa Ruiz, que nos está visitando desde muy lejos, desde la ciudad de Clifton en New Jersey. Y a todos aquellos que están al alcance de nuestra voz, nuevamente les reitero el saludo, y espero que podamos estar allí pegaditos, conectados al Facebook Live, y a aquellos que van, ¿verdad? También recibiendo la señal vía radio, vía internet. Vamos a hacer una oración para comenzar a despegar. Amén. Padre y Dios del cielo, Señor y Dios bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en este lugar, la cual, Señor, lleva como nombre Radio La Voz de Dios. Este es un altar, Señor, donde se respira, Dios mío, de tu presencia, y también somos usados por la misma para impartir lo que tú nos das, Señor, a nuestro espíritu, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Te quiero presentar a nuestro hermano Dani, a nuestro hermano Montañez, que está en cabina, en controles, Señor, y te presento mi vida. Juntos, unánime, nos depositamos en el hueco de tus manos, y tengas en bien, Señor, ayudarme. Sabemos de que tu palabra ha sido bendecida, Dios mío. Tengas en bien llevar sanidad, al oportuno socorro, hablar a tiempo y fuera de tiempo, como solamente tú lo puedes hacer con cada uno de nosotros. Nosotros te daremos, como es de costumbre, mi Dios bendito, toda la gloria y toda la honra. Tuyas son, Señor, y sabemos que tú no compartes tu gloria con nadie, y tú eres merecedor de la misma. Nos abandonamos en el hueco de tus manos, y somos el portador, y la dirección la da tu Espíritu Santo. Y yo te daré, como es de costumbre, una vez más, la gloria y la honra, porque tuyas son. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén. Amén, amén. Y amén. Los tiempos son malos, mi hermano. Amén. Y fuera del Señor, obviamente, son peor. Son tediosos. Por eso es que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Quiero compartir una escritura de la cual yo venía dando a la iglesia el domingo pasado, y está en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 6, donde dice la poderosa palabra del Señor así: así dice el Señor, Rey de Israel y sus Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, el comienzo y el final de todas las cosas. Y qué interesante, pues, que sabemos que nuestro Señor Jesucristo, pues, Él tiene el control. Dios Todopoderoso tiene el control de las cosas, porque Él habita en la eternidad. Él se mueve en un eterno presente. Cuando Él declara su palabra, muchas veces está en vía futurística, pero ya ha sido realizada, y muchas veces ha estado en tiempo pasado, como dice el libro de Isaías, que por sus llagas fuimos. No dice que somos ni que vamos a ser, sino que ya fuimos curados. ¿Por qué? Porque Él es el Dios omnipresente, el Dios todopoderoso, el Dios omnisapiente. Él es el que todo lo puede, y Él rige el tiempo. Y más, me atrevo a decir, el tiempo se rige a su voluntad, porque Él es el Dios que todo lo puede. Amén. Amén.
Es interesante que muchas veces escuchamos, ¿verdad? Platicábamos el domingo, cuando hay personas que quizás le han pedido al Señor, valga la redundancia, una petición y le dicen, Señor, necesito esto, o úsame si vamos a hablar de líneas ministeriales, y Dios que lo escucha, Dios que responde, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que escucha, Amén. es un Dios que responde también y es un Dios que nos ve. De hecho, la palabra dice de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Pero queremos radicarnos en lo que es la palabra tiempo y lo que esto significa cuando Jesús nos dice que Él es el principio y el fin, o el primero y el último, es el alfa y la omega. Pero canalizando lo que quería decir hace un momento mi hermano Dani, quizás tú lo has escuchado como también yo lo he escuchado muchas veces a lo largo de esta vida cristiana, ¿verdad? Que a veces se le pregunta a alguien dentro o fuera de la iglesia, aquellos que tengan algo de conocimiento de parte del Dios Todopoderoso, y la respuesta que tienen siempre es pues en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor. Todo se da en el tiempo del Señor. Famosa frase. Pero la pregunta, déjame ver cómo podemos desglosar esto, porque la verdad es que hay mucho material, hay mucha tela que cortar, hay mucho que queremos abarcar, pero el tiempo del Señor. El tiempo del Señor. Y a veces uno le dice a las personas, pues vamos a hacer esto cuando se trata de visión, quizás dentro de la iglesia, ministerialmente hablando, pero muchas veces te dicen, pues Dios quiere esto, pero será en el tiempo de Dios. Pero ¿cómo llegar a conocer cuándo es el tiempo de Dios? ¿Cómo saber que la persona en verdad está conociendo el tiempo de Dios? Es interesante. ¿Tú qué opinas sobre esto? Muchas veces esa frase se usa como excusa, ¿verdad? Y digo yo que es muy verdad que las cosas se hacen en el tiempo del Señor. Pero muchas veces también se usa como excusa, diría yo, como para uno no tener que hacer las cosas en el momento. Pero sí, es de verdad, definitivamente, o sea, las cosas tienen que hacer en el momento del Señor. En el tiempo del Señor. Pero la pregunta sería, ¿cuándo conocemos ese tiempo en nuestra vida? O cuando la persona dice, ¿es en el tiempo de Dios? O pues se hará en el tiempo del Señor. La inquietud que tengo yo como ministro es, ¿conoce la persona en verdad el tiempo de Dios? ¿Conoce en verdad cuál es el tiempo propicio del Señor? Queremos mandar saludos rápidamente a Armandito Reyes en Barranquilla, Colombia, lo mismo a Daniel Otero, saludos, abrazos a todos aquellos que se han dado la tarea, ¿verdad?, de sintonizar esta emisora Radio La Voz de Dios, y esperando que el Señor pues conteste a través del Espíritu Santo alguna petición que usted tenga y esté allí en conexión juntamente con mi hermano Dani, mi persona, y sobre todo que hagamos clic con el Espíritu Santo. ¿Ibas a decir algo? Sí, diría yo, mi opinión sería que para saber el tiempo del Señor y cuándo el Señor está dando la salida para un proyecto, para X cosas, diría yo que entonces tendría que ser la persona, tiene que meterse con el Señor y el Señor entonces que le diga cuándo es que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Amén. Para que puedan, o sea que... Parte de, obviamente, no todo, no es la única forma. Amén. O sea, tiene que haber se requiere de comunión. Comunión y ¿cómo se me va la palabra? Tiene que ser comunión, comunicación y relación. Íntima relación. No podemos esperar que Dios nos hable si no leemos la palabra, si no vamos a la iglesia, si no oramos. Si las cosas básicas que se supone que hagamos no las hacemos, pues obviamente no podemos esperar que Dios nos hable. Si Dios quiere hablarnos, pues no estamos en el Espíritu para que nos hable. No estamos en el clic, como decimos nosotros, ese clic espiritual, esa sintonía. Exacto. ¿Verdad? Es un ejemplo sencillo. Si alguien pues quiere escucharte a ti o nos quiere escuchar, ¿verdad?, a hablar de la palabra de Dios en este espacio, en este programa, el cual lleva por nombre Dirigido por Dios, pues tiene que sintonizar Radio La Voz de Dios. Amén. Creo que no puede escuchar ni jamás nos va a escuchar pues sintonizando una frecuencia distinta. Amén. Así que iglesia tiene que estar sintonizado con la frecuencia correcta, y la frecuencia que nunca recibe turbulencias ni aún la opaca, la atmósfera o los eventos atmosféricos que pueden suceder, se llama Espíritu Santo. Amén. Él es el que recoge la oración y la lleva directamente al trono de la gracia, la entrega a nuestro Señor Jesucristo, y ahí está el sacerdote único,
intercediendo por nosotros ante el Padre, sentado a la diestra de Dios Padre. Es interesante, ¿verdad, mi amado? Que cuando leemos ese verso en Isaías 44, ¿verdad? Quiero repetirlo. Dice así: el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy, dice él, aclara, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay nada. Estamos hablando de uno de los profetas mayores, el libro de Isaías, su escritor, ¿verdad? Pero que ese libro lleva 600, 700, 800 quizás años diferencia antes de que ya se cumplieran ciertas profecías, como cuando él habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de su sufrimiento. Pero de ahí al enlace hay un espacio bastante amplio, aún más de tiempo, entre Isaías y Apocalipsis. Pero mira lo que dice Apocalipsis, hablando de ese tiempo y de conocer el tiempo de Dios. Dice Apocalipsis 22, 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amado, es interesante de que en un periodo bíblico, hablando directamente del profeta mayor Isaías, en ese periodo bíblico, en esa dispensación, en ese tiempo, habló el Señor y declaró que era el primero y el último. Pero pasan dispensaciones, pasan tiempos, y llega hasta Apocalipsis, que es el último libro donde habla de la escatología, que es el estudio de los acontecimientos finales. Mira todo el tiempo que sucede de entre Isaías hasta llegar a Apocalipsis, pasando por la venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios lo aclara una vez más y lo recuerda, y dice en el 22:13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bueno, aquí el Señor está abarcando, más bien quiero decir, recordándonos a través de su poderosa palabra de que Él tiene el control del tiempo. El tiempo está sujeto a Él. Que usted y yo necesitamos de un reloj para saber en qué hora vivimos, pero Dios no. Dios es eterno. Por eso entonces que la iglesia, mi hermano Dani, a veces erra en conocer verdaderamente lo que es el tiempo de Dios, cuándo es el tiempo propicio de Dios y cuándo es el conocer o desarrollar, más bien debo decir, el tiempo que como libre albedrío le corresponde a la persona. Definitivo. Amén. Entonces, a veces no dominamos muy bien el tiempo que nos corresponde a nosotros. Podremos entonces encajar en ese tiempo que es el tiempo kairos de Dios, para poder entender cuando Dios nos habla, y quizás nos sacar a veces, como tú dijiste hace un instante, que es verídico decir en el tiempo de Dios. Es tiempo de Dios, es verídico, está bien, es aceptable, pero la inquietud mía y la preocupación mía como siervo de Dios es: ¿estamos conociendo en verdad ese tiempo de Dios? ¿O pasa como tú lo acabaste de decir hace unos segundos? Lo sacamos como un escudo, una excusa, o por no quererlo hacer, pues voy a esperar en el tiempo de Dios. Sí, y lamentablemente el estado de la iglesia, diría yo en general, es que la mayoría de las personas, la mayoría de los cristianos en verdad no buscan de Dios al 100%. Y obviamente sería tremendo si no fuera así, pero de todas las personas que podemos conocer, que sean cristianos, que hasta van a la iglesia con nosotros y lo que sea, en cualquier iglesia, estoy hablando obviamente en lo general. Amén. ¿Cuántas de esas personas, si lo hacemos en por ciento, en cuestión de cantidad y por ciento, cuántas de esas personas de verdad se meten con Dios al 100%? Para poder conocer. Poder conocer. Y obviamente el tiempo del Señor, el don que Dios le da a la persona de hablarle a las personas y dirigirlos, no viene así tan fácil, simplemente si no pasamos el tiempo con el Señor. Si no se pasa tiempo con Dios, primordial. Primordial, es muy importante pues pasar tiempo con el Señor. De hecho, Él dice, ¿verdad? En lo oculto de tu recámara, cerrada la puerta. Y esto habla ya de lo que tú tocaste hace un instante, esa intimidad con Dios, ¿verdad? Puerta cerrada, suceden las cosas más íntimas. Si lo vamos a poner en una relación, ¿verdad?, íntima de pareja, pues sabemos de que Dios ve a la iglesia como su novia. Y a nosotros como novia, pues
entramos a nuestra recámara, cerrada la puerta, y ahí tenemos intimidad con Dios a través de su Espíritu Santo, y ahí es donde Él nos va revelando los tiempos, las sazones. Hay que conocer los tiempos, en qué tiempo vivimos, en qué tiempo estamos. No solamente a nivel escatológico, a nivel de tiempo apocalíptico, pero también a nivel personal, ¿verdad? Porque a veces Dios nos está dando una palabra que es de característica vía futuro, y resulta y pasa que no entramos allí, porque no entendemos la situación. No entendemos la situación. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria al que vive por siempre. Santo tú eres, Jesús. Bien, mis amados, estamos aquí en Radio La Voz de Dios, llegando al corazón del pueblo, esperando de que esta transmisión pues sea de la oportuna bendición para tu vida, y que puedas tú también entender en los tiempos en que tú estás anclado, en que tú estás viviendo. Saludo para nuestra hermano Brian Otero, un abrazo a través del Espíritu. Estás conectado, Dios te bendiga, Brian. Bien, decía mi hermano de que hay que entrar en esa comunión con el Señor, ¿verdad? Para poder anclarnos en el tiempo que Dios quiere hablarnos, en el tiempo que Dios quiere usarnos. Decía hace un instante que hay momentos en que Dios le habla a las personas en cuanto a ministerio, en cuanto a una bendición, cualesquiera que sea el tema, y no necesariamente la palabra es para el presente de la persona, sí, sino que es vía futurística. Amén. ¿Verdad? Proyecto. Y entonces yo voy a usar algo que mi hermano estaba usando hace un instante. ¿Qué sucede? De que para poder nosotros entender lo que Dios nos quiere hablar, sea para un tiempo presente o un tiempo futuro, nosotros necesitamos la lupa profética. Que hay veces que con la lupa profética las cosas se ven cerca, pero no necesariamente quiere decir que estén allí, sino que hay que pasar un proceso, que hay que pasar un tiempo. Saludos para nuestra hermana Ana Santiago, lo mismo para nuestra hermana Agne, también, que estaba por ahí haciendo un comentario. Dios me los bendiga. Bien, pero vamos a ir profundizando en esto, porque la verdad es que es mucho. Cuando Dios me estaba dando esto a través del Espíritu Santo, me estaba revelando ciertas cosas, mi hermano, y que me decía el Señor que se pierde el propósito, no porque Dios no quiera. Escucha bien, iglesia, que a veces perdemos el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, no porque Él quiera, sino porque no hemos entendido todavía el tiempo, el tiempo de que Él habla. Y recuerda de que Él dijo: yo soy el principio y el final, soy el alfa y la omega. Entre ese alfa y omega, entre ese principio y ese final, estás tú y estoy yo, caminando de acuerdo a lo que Dios nos vaya dirigiendo. Amén. ¿Qué tú piensas? Amén, definitivo, hay que moverse con la nube del Señor. Amén. Eso es claro. El problema de lo que estamos hablando, ¿verdad?, es que muchas personas no saben cuándo es. Ahí el detalle. Pero diría yo que sería una lesión, ¿verdad?, una herida, ¿verdad?, infligida, ¿verdad?, por la misma persona. Porque si, como estábamos hablando, si no pasamos tiempo con el Señor, pues entonces no podemos esperar que el Señor nos hable. Si no nos habla y no nos deja saber cuándo es que se supone que hagamos lo que tenemos que hacer, pues entonces tenemos el problema de que no sabemos. No sabemos. Estamos siguiendo un mapa en un cuarto oscuro, dando vueltas. Porque Él es el que da la luz, es el que deja de ver el proceso. Amén. Y si no lo tenemos porque no lo buscamos, la gran mayoría de las veces, si nos podemos a fijar, si nos fijamos en detalles y cosas, la mayoría de las veces, ¿cuál es la diferencia? Y obviamente no estoy hablando en cosas específicas, porque sabemos que obviamente Dios tiene propósito con personas independientes, específicas aquí y allá y lo que sea. Pero la mayoría de las veces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que está llevando el evangelio, ministrando, evangelizando, profetizando, sanando a los enfermos, y otro cristiano que está sentado en una silla? ¿Cuál es la única diferencia? Que uno se entregó al Señor completamente. Que uno se entregó completamente. Los dos son salvos. Pero uno de esos dos le dijo al Señor: haz conmigo lo que tú quieras. Y se abandonó completamente en las manos de Dios. Y se puso a buscar del Señor. Y se puso a buscar del Señor. Amén. Por eso es que dice la palabra muchas veces, entonces, es cuestión
de disposición del corazón. Exacto. Disposición del corazón, pero recuerda de que es Dios quien ve el corazón. Definitivo. Es Dios el que llama, respalda, califica y clasifica. Porque a la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos, y muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto, el apóstol decía que es una carrera que tenemos que saber correr con paciencia. Amén. Obviamente que en medio de eso Dios va seleccionando, y yo creo que la paciencia acelera el tiempo de Dios en nuestra vida. La acelera porque si vamos a usar un patrón bíblico, la impaciencia fue lo que descalificó no tanto el pecado, sino la misma impaciencia al rey Saúl. Porque él no quiso esperar por el profeta, y él dijo, pues yo inventó, no tuvo la paciencia, güey, y él mismo hizo su holocausto y él mismo ofreció. Y cuando vino el profeta Samuel, le dijo, ¿qué has hecho? Entonces tenemos que aprender, recordando siempre que con fe y paciencia se heredan las promesas de Dios. Es una temática que nosotros hemos venido tocando, pero hoy nos toca hablar, tocamos eso por encima, nos toca hablar del tiempo. Saludos para Manuel de Castro en New Jersey, en Perth Amboy. Dios te bendiga, Manuel, la paz de Dios contigo. Pero mi hermano, sabemos alfa y omega, principio y fin, y sabemos que en medio de esas dos está el tiempo. ¿Pero qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Verdad? Siempre he dicho, a veces no nos damos la tarea de investigar porque a veces conocemos palabras, pero ¿cómo podemos llegar a obedecerlas si en verdad no entendemos significado? Recuerda aquella prédica, hay que buscar, hay que alimentarse, hay que escudriñar y pedirle al Espíritu Santo esa sabiduría para que Él nos siga llevando, nos siga llenando, nos siga abriendo nuestra vista espiritual y nos siga mostrando cuál es el tiempo propicio para cada uno de nosotros y el propósito que Él tiene en ese tiempo, en ese alfa, en esa omega, para con cada uno de nosotros. Saludo a Waldi García, Dios te bendiga, mi hermano. Recuerda que tienes un gran llamado de parte del Señor. Una vez más te digo, de parte de Dios, los llamados de Dios son irrevocables. Bueno. Los contratos de Dios, a Dios no se le rompe contrato, Él los llena. Amén. Y una vez que usted lo firmó diciéndole a Cristo que sí, Él llena el resto. Pregunto, mi hermano, ¿qué tiempo sucedió para que tú nuevamente volvieras a caer en el clic de Dios? Creo que tocamos eso hace como 2 o 3 programas anteriores que estuvimos, ¿verdad? Tuvo que pasar un tiempo. Definitivo. Porque, como yo, no quería saber nada de esto. Esa es la diría yo, cuando la vida de nosotros se hace parte de la palabra. Tal y como dice en el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Amén. Hay tiempo para todo. Amén. Y hay un tiempo en el que pues estamos en el mundo. Ajá. Y hay otro tiempo pues que ahora por fin pues llegamos a los pies del Señor. Por eso cogí un proceso, muchos cocotazos y mucho aprender, y por fin estamos aquí gracias a su misericordia. Oye, ¿qué me dice de los empujones? ¿Qué dice nuestro hermano Waldi García allí? Lo quiere mucho. Amén, te amamos, varón. A todos aquellos que están en sintonía también. Amén. Tú hablaste de esos cocotazos, de esas situaciones que llegan, que nos van como que apresurando el paso, esas piedras que a veces pues no son malas, sino que nos ayudan a levantar los pies, van forjando carácter en nosotros. Pero ¿qué me dice de los empujones cuando a veces estamos cómodos y no queremos salir? Pero es que el Señor tiene que hacerlo, porque si no muchas veces es falta de nosotros mismos, culpa de nosotros mismos, que no buscamos de Él lo suficiente y nos pasamos un poco del tiempo del Señor. Tremendo. Entonces cuando pasa eso, entonces Dios en su misericordia, en vez de simplemente desecharte, pues tú no quieres hacer lo que tienes que hacer, pues vete, no te quiero más. Ajá. ¿Verdad? Eso es. Pero como tiene tanta misericordia, en vez de hacer eso, lo que hace es que te da un empujón. Qué lindo, eso pasa como la radiografía del alfarero. Amén. Que él no desecha el barro, sino que el barro, por no quedarse quieto, se rompe. Amén. Porque da vuelta en el molino, pero él dice, se rompió, haré una mejor. Y se toma su tiempo. El Señor tiene, lo que tiene es paciencia. Muchísima. Nosotros somos los impacientes. Dios tiene paciencia. Amén. A Dios no hay quien le gane en paciencia. Amén. Iglesia, recuerda, con fe y paciencia heredamos las promesas de Dios. Pero bien, ¿qué es tiempo? ¿Qué es tiempo? Mira, tiempo, para entender primeramente el tiempo de ese que estamos hablando, de ese alfa y de ese omega, el principio y el fin, y en medio de esa trayectoria hay algo que se llama vida, hay algo que se llama caminata, hay algo que se llama transferencia, hay algo que se llama propósito. Entre esa alfa y esa omega, que Dios tiene el control del principio, porque Él es el mismo principio y sigue siendo el mismo final. ¿De qué? De todas las cosas creadas, porque todas fueron hechas por Él. Y ahí estás tú y estoy yo. Y en medio de esa alfa
y en medio de esa omega que sigue siendo ese pronombre personal, Cristo Jesús, caminamos tú y yo. Amén. Caminamos tú y yo. Pero el tiempo, el significado de Dios en el mismo, quiere decir de que Dios es el Señor del mismo tiempo y está presente de manera soberana en todos los eventos del tiempo. Él está presente de manera soberana en todos los eventos del tiempo, y eso abarca la historia. Amén. Y eso abarca desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Ahora, algo interesantísimo cuando estamos hablando de tiempo. Como sabemos obviamente que Dios creó todo, ¿verdad? Amén. ¿Sabes cuándo Dios creó el tiempo? Aleluya, buena pregunta. Está en la palabra, bueno, no palabra por palabra, pero podemos deducir lo que dice la palabra, Sí, podemos saber cuándo se creó el tiempo. Amén, amén, amén. Cuando hizo las grandes lumbreras que van marcando el día, la noche y también los eventos. Pero hay también un tiempo medido en cuanto a humanidad se refiere, porque... Sí, sigue. Sí, porque la idea es que Dios no puede estar dentro de la creación. Amén. Dios y el cielo y todo lo que conocemos en lo celestial está allá. Por ende, antes de que se creara el universo, los planetas, la tierra, los seres humanos, no había tiempo. Dios no necesita tiempo. Amén. Él no nació, no muere. Cuando él dice principio y fin, es todo. Él es todo. So, el principio se creó cuando él creó lo que fallece. Lo que fallece, lo que marca también podemos irnos a los astros, las grandes lumbreras, ¿verdad? Que es el sol, la luna, que es lo que va marcando las estaciones, las etapas. En otras palabras, ese tiempo que el cual vamos a tocar más adelante está creado para nosotros. Exacto. No para él. No para él. No para él, es para nosotros. Pero tú debes entender y yo debo entender ese tiempo que me toca a mí, que ahora lo vamos a definir juntamente, también entender lo que Dios nos habla en cuanto a nivel personal se refiere, en cuanto a nivel congregacional se refiere, en cuanto a peticiones, en cuanto a promesas, en cuanto a ministerio que Dios te ha dado. Todo marca un tiempo porque Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Entonces, definiendo eso mismo que tú acabas de decir, pues Él está presente en todo momento, ¿verdad? Porque todos los eventos que abarcan el tiempo, porque Él es soberano. Y ofrece lo que tú acabaste de decir hace un instante, cada uno un día como una oportunidad para juicio o redención. O sea que cuando no nos movemos quizás en el tiempo que Dios quiere que nosotros nos movamos también, eso puede conllevar dos cosas, ¿verdad? Bendición o quizás, no sé, quizás la palabra sea un poco dura, ¿verdad? Maldición. Porque es que Dios es un Dios de misericordia, pero Él, como son nuevas cada mañana, siempre va dando la oportunidad. La misericordia está allí para cada uno de nosotros. La diferencia está en quién le echa mano a esa misericordia y quién no. Amén. Alguien dijo que lo único gratis, lo único free, lo único gratis sobre la faz de la tierra se llama Jesucristo. Pero casi nadie lo quiere. Amén. 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 Pero les ofrecen en otros especiales cosas gratis y la gente cree que es gratis. Iglesia, no hay nada gratis sobre la faz de la tierra, lo único Amén. es Cristo. O un hermano que sea tocado por Dios y te bendiga. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a seguir con esto del tiempo porque queremos ir avanzando. Dicho sea de paso, el tiempo va pasando, nos va traicionando y la gente se va desesperando. Desde el punto de vista bíblico, Dios es eterno y esto significa que su existencia encierra al tiempo cósmico. Él estaba allí cuando todo esto empezó, como estábamos tocando ahorita, y Él va a estar allí cuando esto acabe. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ese principio, vale recalcar, que es el principio de nosotros. Eso es amén. No el de Él. Amén. Saludo para Álvaro Valle en Barranquilla, Colombia. Un saludo, mi hermano. Te digo que Dios tiene propósitos para con tu vida. Bendecimos a tu vida y a tu familia desde este lugar. Amén. Así que sí, ese es conocido en el hebreo Betzeri, ¿verdad? Que quiere decir principio de principios. Antes de ese principio hubo otro principio, pero este es el principio, valga la redundancia, que nos corresponde a la humanidad. Amén. ¿Cuál? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Un paréntesis, algo que me llama la atención, porque estaba desordenada y vacía si Dios es un Dios de orden. Precisamente porque antes hubo otro principio, y cuando queremos investigar lo que pasó en ese principio, caemos en lo que se llama un abismo, abismo espiritual, se le reconoce, porque es un principio en el cual no tenemos, solamente podemos crear teorías, pero no lo conocemos a profundidad, puesto el principio que conocemos es el que Dios nos dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el que te corresponde a ti y a mí saber. Y cuando la persona a veces quiere investigar más allá, es hasta un poquito peligroso, porque cae en un abismo y dicen los eruditos puede llegar a afectar las mismas neuronas. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga. Este es Radio La Voz de Dios en compañía con nuestro hermano Dani, y este es tu pastor Alex de Castro Reyes que te saluda. Seguimos tratando lo que es el tiempo, conociendo el tiempo y conociendo los tiempos. Vive Jesús por siempre. Así que Dios estará allí, estuvo cuando empezó todo esto y estará cuando todo esto acabe. El tiempo que quiero leer algo, mi hermano, que me llamó la atención, ¿verdad? Que lo hemos leído muchas veces y está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, del verso 1 al 8. Dice la palabra del Señor, chequea lo que dice, por favor. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Verso 8 dice, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Dice el libro de Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Pero ¿qué sucede, mi amado? Que no sé si a ti te ha pasado, pero yo he visto mucha gente invirtiendo los tiempos en su vida. Hay personas que cuando necesitan dormir están despiertos. Amén. Y cuando están despiertos es cuando debieran estar durmiendo. Tienen vida nocturna. Amén. ¿Verdad? Y sabemos pues que el día es para trabajar, la noche es para dormir, pero como ha ido la sociedad evolucionando y todas estas cosas, de una manera u otra, inconscientemente nos hemos salido del patrón que Dios nos estableció. Pero confunden los tiempos. Hay personas que no desayunan, sino que por almuerzo o por comida tienen desayuno, etcétera, etcétera. Van invirtiendo los tiempos. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona no conoce bien su tiempo? ¿Crees tú que podrá llegar a conocer bien entonces el tiempo de Dios? Se le haría doblemente difícil. ¿Verdad que sí? Porque una de las mismas cosas que el Señor hace con nosotros es alinearnos básicamente. Alinear. Sí. Y cuando eso pasa, pues muchas de esas cosas entran en su tiempo. Entran en su tiempo. Amén. Esa es la palabra. Me sonreía porque es la palabra que Dios me estaba dando en el mismo sentir de ese alineamiento, y es allá donde nosotros queremos llegar. Bien, cuando leemos este libro de Eclesiastés, que va dirigido prácticamente a la humanidad, ¿verdad? Todo va dirigido a la humanidad. Tiempo de nacer, tiempo de morir. De hecho, cuando tú naces, para ti ese es el principio. Cuando la persona fallece, ese es su final, su alfa y su omega. Pero Dios sigue estando en el medio de esa alfa, sigue teniendo el control y sigue siendo esa alfa, debo decir, sigue siendo esa omega, sigue siendo ese principio y ese fin. Amén. Pero ese a nivel personal. Y esto, lo que Eclesiastés nos dice en el capítulo 3, va relacionado con todo lo que tiene que ser humanidad, con todo lo que va con la humanidad. Y este tiempo, iglesia, cuando se refiere al tiempo de tu vida, al tiempo de nacer, al tiempo de morir, al tiempo de matar, al tiempo de abrazar, desabrazarse, de morir, de nacer, de comer, etcétera, etcétera, todo va relacionado en cuanto a un tiempo de la humanidad. Ese tiempo se le conoce como el tiempo Cronos. Ese es el tiempo Cronos. Tiempo Cronos es el que está basado en años, en días, en horas, en meses, en minutos, en segundos. Es algo secuencial y es cronológico. Este es el tiempo humano. Es el tiempo Cronos.
Entonces, la pregunta que te hice hace un instante, persona que no conozca bien su tiempo, que no lo accione, que no lo viva como debe ser, su tiempo cronos, podrá entender el tiempo de Dios para su vida. Si en lo natural, Jesucristo dijo en cierta ocasión, ahora, si hablando las cosas terrenales no me entendéis, ¿qué tal si os hablo las celestiales? Definitivo. ¿Me está siguiendo? Entonces, si no aprendemos a manejar y conocer bien nuestro tiempo que está en nuestras manos, que Dios nos los ha dado en ese free will, en ese libre albedrío, ¿verdad? Entonces no tenemos el dominio porque somos administradores. Estamos llamados a ser buenos administradores aún del tiempo. Entonces, si no ministramos o administramos, porque ministrar y administrar son parecidas, pero son dos cosas completamente distintas, son diferentes. Si no administramos bien el tiempo, si no conocemos bien nuestro tiempo, si no nos regimos bien en nuestro tiempo, ¿en qué tiempo, valga la redundancia, en qué tiempo tenemos para escudriñar y aprender del tiempo de Dios? Y uno diría yo que conlleva al otro, porque si no tenemos el mismo tiempo que nosotros tenemos control, del cual nosotros tenemos control, si no lo usamos para buscar las cosas de Dios, para que entonces Él nos pueda decir cuál es el tiempo de Él, pues entonces se vuelve todavía el problema peor. Tremendo. Y fíjate, eso radica muchas veces que por eso es que me encanta este programa, el nombre que Dios me dio, dirigido por Dios, porque Él es el que tiene que dirigir todas las cosas, la situación. Y lo tedioso es que el Espíritu Santo vino para dirigirnos y para llevarnos a toda verdad. Right. Pero muchas veces queremos decirle al Espíritu Santo, está bien, eso es en las 2 horas del servicio. Sí. Pero cuando ya yo salgo de la iglesia, yo dirijo mi tiempo. Como quien dice, ahora en la iglesia sí, pero después de ahí, pues déjame quieto. Déjame quieto, yo hago como yo quiera. Entonces, aquella vez yo hacía una pregunta, ¿quién dirige tus pasos? ¿La emoción, el entusiasmo o el Espíritu Santo? Bueno. ¿Verdad? Porque entonces, si somos dirigidos por Él, vamos a ir entendiendo y todo va cayendo por sí solo en tiempo. Amén. Amén. Entonces, si no conocemos y no actuamos bien y no administramos bien ese tiempo cronos, que está basado en años, meses, días, horas, segundos, todo lo que tiene que ver con esta humanidad. Entonces, para poder hacer clic con el tiempo de Dios, que es el tiempo kairos, y tiempo kairos lo que significa es momento oportuno. Él tiene un tiempo para cada cosa. Amén. Tiempo oportuno es lo que significa kairos, es el tiempo de Dios. Dios se mueve en esta esfera. Se mueve en esta esfera. Dijiste al comienzo, mi hermano, de que déjame ver para ver si recuerdo exactamente las palabras que dijiste o usaste, que Dios no entra en el tiempo de la humanidad. Hablando de Dios Padre, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero cuando Dios Hijo vino, tuvo que tomar ese container de carne para no romper las leyes espirituales, que eso sería otro tema a seguir, ¿verdad? Tuvo que tomar ese container de carne, esa persona de Cristo, venir, nacer de María, ¿verdad? La Virgen, y estar en esta faz de la tierra. Y también comenzar a entender el tiempo cronos, de los tiempos de los meses, de los días, de los años, a vivirlo como cualquier otro ser humano. Y eso es parte, ahora mismo lo estaba pensando, eso es parte cuando dice la palabra que Él se humilló. Amén. Hasta la muerte, ¿verdad? Y hasta la muerte de cruz. Pero cuando dice que se humilló, eso era parte de el simple hecho de que Él vivía obviamente en el cielo, ¿verdad? Al lado del Padre. Amén. Donde no tiene limitación de tiempo. El mero hecho de que no tan solo vino a enseñarnos a sufrir y a vivir como hombre, encima de eso vino a sujetarse a nuestras leyes naturales. Correcto. Y es allí lo tremendo, que Él es el máximo expositor para mí de la obediencia. Amén. ¿Verdad? Porque dice, no tuvo cosa a que aferrarse. No se aferró a nada, siendo Dios, siendo Él mismo Dios, no se aferró a nada de eso, sino que vino a enseñarnos obediencia y sometimiento, entendiendo el mismo tiempo.
siendo él el creador del tiempo. Podía romperlo cuando Y quisiera. él no tenía tiempo. Él no vivía en tiempo. Él no Él vivía no en ese estaba tiempo. limitado por tiempo. Correcto, amén. No estaba limitado por el tiempo. Pero al llegar a tomar esa humillación, que nada más el hecho de ser Dios y venir a nacer de un ser humano y tomar ese container de carne, como digo yo, ya eso es solo una humillación en sí. Seguro. Es una humillación en sí. Gloria sea al Señor. Bendito el que vive por siempre. Bien, así que hay que trabajar bien en el tiempo cronos, ese tiempo que nos corresponde a nosotros como seres humanos, para poder entender más a cabalidad lo que es el Cairo de Dios. ¿Cuándo es el Cairo de Dios? Cuando muchas veces decimos, bueno, en el tiempo de Dios será. Pero entendemos bien lo que estamos hablando, entendemos bien cuándo es ese tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo? Yo tengo esa preocupación, mi hermano, esa inquietud en el espíritu, porque muchas veces se usa estas palabras proféticas para declarar tantas cosas, y no voy a decir, ¿verdad?, de que sean malas o buenas, o si son falsas o no, pero la iglesia debe darse la tarea de investigar bien en cuanto a tiempo se refiere, en cuanto a Kairos de Dios, si es Dios en verdad quien fue el que habló, ¿verdad? Porque muchas veces nos dicen, Dios dice esto, pero verdad, Dios no ha dicho nada. Y como siempre, no dudamos del Señor, dudamos de la persona que trae el mensaje. Correcto, no dudamos del Señor, porque Dios lo puede hacer todo y puede usar a quien Él quiera en un momento determinado. Pero profecía es muy cuidadoso, y profeta es todo aquel que habla en el nombre de Dios y lo que dice se cumple. Si no se cumple, mire, olvídese, no se vista, que no va. Así que el tiempo Cairo significa el momento oportuno, y Él tiene un tiempo para cada cosa. Y mira, Él es tan ordenado de que creó dispensaciones, tiempos bíblicos. Por lo menos yo nunca vi, en ese orden de Dios, nunca vi a David tratando de meterse en el arca de Noé. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es una dispensación que le tocó vivir, por lo menos a Noé. Es el único que vivió en dos periodos bíblicos, en dos tiempos, en dos dispensaciones. Vivió la diluviana y la antediluviana y la postdiluviana. Dios es un Dios de orden. Él sabe cómo hacer todas las cosas. Amén. Una de las cosas interesantes de nuestro Señor Jesucristo es que Él era consciente de que había un calendario divino que controla los hechos de la vida del ser humano. Y es ahí donde yo quiero llegar, iglesia. Tenemos que entender de que hay un calendario divino que rige la vida del ser humano, así como la rigió también en la vida de Cristo. Él entendía los tiempos. Si leemos en Juan 7:6, ahí él va dando pautas de lo que él va hablando. Juan 7:6, ¿lo tienes al alcance, mi hermano? Sí. Mira lo que dice Juan 7:6. ¿Qué dice? Dice, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Amén. Ahora, ahí mismo en Juan 12:23. 12:23. ¿Sí? Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. Una más, 13:1, perdón. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. ¿Qué nos da a entender ahí en estos versos bíblicos? Que aún siendo Él el Hijo de Dios, Él estaba consciente que había un calendario divino que controlaba y regía su vida. Porque Él sabía hacia dónde Él iba. Él sabía para qué había venido. Él sabía para qué había nacido. Él sabía cuál era el propósito de Dios el Padre. Él sabía cuál era su misión en esos 3 años de ministerio. Desde el principio de la creación ya Él lo sabía. Porque el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, Él era el mismo. Sin verbo no se puede hablar. Por eso es que Él es el verbo, la palabra. Amén. Y Él conocía el tiempo del tiempo
Cronos, que te estoy hablando, que va relacionado con los meses, los días, los años, etcétera, etcétera, como ya te dije, pero él sabía que había algo mucho más allá que regía este tiempo y era un calendario divino para su vida en propósitos. La pregunta es, o sería, ¿entiende usted el tiempo que usted está viviendo? La pregunta es, ¿entiende la iglesia el tiempo que se está viviendo? ¿Entiende las personas a nivel personal, cristianos o no cristianas, el tiempo en que nos encontramos? ¿Entendemos bien esto de tiempo Cronos? Y he visto, amados, a veces hasta discusiones por esto. Porque en cierta ocasión habían dos personas, ¿verdad? Y tenían un tema a debatir. Y esto sea para enseñanza, para la iglesia, y el recordar también nos ayuda nuevamente, ¿verdad?, a aprender doble o mantener esa información en nuestra mente. Y le colocaban, que tú lo has escuchado muchas veces, tiempo al Señor para su venida. Todavía pasa. Todavía pasa. Todavía pasa. Le colocan una fecha al regreso de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿conocen el tiempo? Muchas veces no conocen ni el de ellos. Aleluya, ahí es donde yo quiero llegar. Pero quieren ponerle el tiempo al Señor. Santo, amén. A eso es lo que yo quiero llegar. Amén. A eso es lo que yo quiero llegar. Conocen bien el tiempo de lo que están hablando, y muchos se atreven a decir no, porque Dios se lo reveló. Sí. Entonces me atrevo a decir que a veces no conocen ni tiempo de ellos, como acabas de decir, no conoces tiempo, ni Cronos ni Kairos. Porque, y ni Biblia. No. Porque la Biblia dice que nadie sabe la hora. Entonces decir que Dios te lo reveló va en contra de la palabra. Correctamente va en contra de la palabra, y comienzan a declararlo casi en una línea profética, y ahí es donde entendemos de que, y lo triste del caso es que mucha gente cree, Sí. porque es que hay una adicción a la mentira. La gente cree más a la mentira que a la verdad. Radio La Voz de Dios, llegando al corazón del pueblo. Espero que esté siendo edificado con esta enseñanza en compañía de nuestro hermano Montañez aquí en cabina, y nuestro hermano Dani Pérez, y este servidor, el Pastorales de Castro. Saludos a nuestra hermana Mary Martínez, un abrazo a través de la distancia en Colombia. Así que, iglesia, tenemos que entender ese tiempo Cronos, está bien. Y la otra situación es que queremos ver e interpretar la palabra de Dios con espejuelos occidentales, cuando este libro está lleno de leyes y costumbres que están radicadas en la línea oriental. Están al oriental. Así que hay que quitarse los espejuelos occidentales y colocarnos los orientales para poder entender lo que estaba pasando en tiempo y en espacio. Y dicho sea de paso, por eso es que hay muchos textos fuera de contexto. También. Amén. Mira, el filósofo William James dijo lo siguiente y lo afirmó, que la más grande utilidad de nuestra vida, escucha bien, el filósofo William James afirmó que la más grande utilidad de nuestra vida es emplearla en algo que dure más allá. Bueno. Una vez más yo quiero repetir, el filósofo William James afirmó que lo más grande, ¿verdad?, de la utilidad de nuestra vida es emplearla en algo que dure más allá. Esto es sinónimo de eternidad, iglesia. Efesios 5:16 lo dice de la siguiente manera: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. La vida se compone de tiempos y momentos vividos. El tiempo en un bien, o más bien debo decir, es un bien que se puede invertir o se puede gastar. El tiempo es un bien que usted puede invertir o lo puede gastar. Si usted invierte bien su tiempo, usted va a tener muy buenos resultados. Ahora, alineándolo con lo que dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, y lo que dijo en un pensamiento sabio William James, ¿verdad?, de que el hecho de que utilicemos la vida, lo mejor es poderla utilizar en algo que vaya más allá de la misma. Esto es hablando de eternidad. Esto quiere decir, aprovechando bien el tiempo en lo que verdad merece ser aprovechado. Amén. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tarde que temprano nos vamos. ¿Y en dónde aprovechamos en verdad nuestro tiempo? Porque a las personas el tiempo es algo que hoy estamos y mañana no estamos.
Yo recuerdo ayer cuando yo era hermoso y bello, con una melena así como la de un león. Y hoy por hoy el camino del evangelio, pues hasta el pelo me ha venido tumbando. O sea que ya yo no soy el mismo de ayer. El tiempo ha ido pasando sobre mí, en mí, dentro de mí. Y nosotros no nos vamos a quedar aquí. La gente no tiene en cuenta esto. Bueno. Porque tanto que se trabaja, tanto que se ahora, ¿verdad? Uno, y no estoy diciendo que no se haga, hay que hacerlo, porque aquí mismo en el libro de Eclesiastés lo dice, es algo que Dios ha creado para que el hombre se ocupe en ello. Pero todo termina siendo vanidad de vanidades. Amén. ¿En dónde estamos aprovechando el tiempo? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Una vez más, que si se te olvida todo lo que hemos hablado, por favor, no te olvides de que si no entiendes el tiempo, cronos, no lo administras bien, va a ser más difícil, más tedioso de que tú comprendas cuando Dios te habla o cuando Dios use a alguien para decirte algo, porque tienes que entender el tiempo de Dios, el kairos de Dios, que es el momento oportuno. Y cuando Él dice a movernos, tiempo perdido, y tiempo perdido no se recupera jamás. Pero tiempo también se determina como el periodo determinado durante en que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. El libro de Eclesiastés, en el verso 11 del mismo capítulo 3, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque no estuvimos ahí cuando Él creó todo. No lo vamos a entender. Pero sí lo vamos a creer. Porque esto es por fe y no es por vista. Así que tenemos que aprovechar bien el tiempo para poder entender tiempo de Dios. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que saber en qué tiempo estamos. Pregunto, ¿en qué tiempo te encuentras? ¿En qué tiempo está tu iglesia? ¿Qué tiempo está viviendo tu iglesia? Si es tiempo de prueba, si es tiempo de avance, ¿dónde te encuentras? Jesucristo entendió esto tan sencillo, de que aún su tiempo aquí en la tierra, su tiempo cronos, el de los meses, el de los días, de los años, estaba regido por una agenda de tiempo divino, en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, y se sometió a la misma. Incluso cuando dijo: Dios mío, o Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí yo tengo la clase más grande de obediencia y de sometimiento. Amén. Amén. Así que tiempo estás viviendo, iglesia. ¿En dónde estás? ¿En dónde estamos parados? Estamos entendiendo lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está ministrando, lo que Dios quiere, el despertar que Dios quiere en nosotros. Porque se nos pasa. Y puede que suenen las trompetas en este preciso instante, como puede venir el arrebatamiento, ¿verdad?, de la iglesia. ¿Y en dónde te encuentras? ¿Estás preparado? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo el tiempo? ¿Lo estás malgastando o lo estás aprovechando? Si es a línea de iglesia, ¿en qué tiempo estás viviendo? ¿En qué tiempo estás viviendo? ¿Te ha dicho Dios algo? ¿Te ha prometido Dios algo? ¿Te ha dicho el Señor algo? Cuando Dios te promete, Él te va a cumplir, pero no te desesperes. Espera. Y ahora sí te puedo decir, espera en el tiempo oportuno, el tiempo kairos de Dios. Él no está sujeto a nuestro tiempo, pero nosotros sí tenemos que sujetarnos a Él. Amén. Amén. Y no perder tiempo. Muchas veces cuando estamos hablando ponemos de excusa, ¿verdad?, que vamos a esperar en el tiempo del Señor, y sí, suena bonito, pero muchas veces tenemos que saber que si no nos conectamos con el Señor y no entendemos cuándo es el tiempo que Él quiere que sea para nosotros, pues entonces lo estamos usando de excusa y simplemente lo estamos usando, la famosa frase la estamos simplemente usando de excusa. Y muchas veces perdemos el tiempo hasta tratando de averiguar qué es lo que el Señor está tratando de hacer.
¿Cuánta gente, hermano, si te dicen, si no sé, que el Señor quiere hacer algo conmigo, pero no sé, porque Él no me dice? Está bien, no hay problema, porque tú tienes que saber. Mucha gente tiene, ¿verdad?, el deseo de saber. Y si buscamos la misma palabra que estábamos leyendo ahorita, mira, el libro de Juan, capítulo 13, dice, capítulo 13, versículo 5, dice: luego puso agua, hablando de Jesús, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Cualquiera que vea esa situación, 20 preguntas le pasan por la cabeza, porque ese es el Señor. ¿Por qué me está lavando los pies a mí? Exacto. Pero tenemos que entender y no perder el tiempo con lo mismo que estábamos hablando, tratando de como sacar la lógica y de entender las cosas que muchas veces el Señor hace, sino confiar en Él de que todo funciona. A fin de cuentas, todo funciona como Él lo planea, obviamente desde el principio del tiempo. Y mira cómo dice la palabra, sigue diciendo: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Obviamente, ahí está la duda, ¿verdad? Dice Jesús, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Cuándo? Mas lo entenderás después. No lo entiendes ahora, tiempo presente. Mas lo entenderás después. ¿Y cuántas veces nosotros mismos, analizando nuestras propias vidas en el camino del Señor, si pudiéramos ver esa vida de nosotros como una película, desde que tenemos conciencia, podríamos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida y encaminando todo hasta este punto donde estamos hoy? Sí, amén, amén, definitivo. Porque ahí sigue respaldando él mismo su palabra. Recuerda que Él no la deja caer al suelo por nadie. Y Él tiene el control. Una vez más aclaro, ¿verdad? Porque alguien me dijo, ¿verdad? Entonces Dios es controlador. No es que Dios sea controlador, pero Él tiene el control del mismo. Él no necesita ser controlador. Él es Dios. Él hace como Él quiere. Y en ese trayecto de vida que caminamos, ¿verdad? Entre esa alfa y omega, que Él es el todo para nosotros. En ese trayecto, en ese andar, podemos ver la misericordia del Señor y Él guiando nuestros pasos, aún creyendo nosotros, tomando nuestras propias decisiones. Todo para llegar a un propósito de cumplimiento en nuestras vidas. Obviamente, no tratando de poniéndole la lógica a todo, tratando de entenderlo todo, más sí obedeciendo. Más obedeciendo que entendiendo. Porque hay muchas cosas que Dios nos va a mandar a hacer que no tienen lógica para nada. Muchas de las cosas que aún cuando pasan en nuestras vidas no las entendemos, no tienen lógica. Amén. Y muchas veces sabemos que vienen del Señor y no las entendemos. Más bien las cuestionamos a veces. Muchas veces las cuestionamos, pero encima de eso es porque obviamente nuestra limitación humana, nosotros no podemos ver el retrato completo. Correcto. Obviamente el Señor ve el retrato completo. Amén. Por ende, Él sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Por eso ahí le aclara al mismo Pablo, ¿verdad? Definitivo. Lo que ahora hago no lo entiendes, pero llegará el día que lo entenderás. Puede pasar cualquier cosa en nuestras vidas que no entendemos por qué, no tiene lógica, no tiene, muchas veces nosotros pensamos que no tiene razón de ser, pero Él sí sabe por qué. No tiene sentido común a nuestro raciocinio humano, pero Él, como conoce todo, lo sabe todo, está en su trono. Él no se inmuta, no le sorprenden las cosas, porque Él tiene el dominio de todo. Y mira lo que pasa cuando seguimos, ¿verdad? Muchas veces nos empeñamos en averiguar lo que el Señor está haciendo, y muchas veces en nuestra propia ideología, ¿verdad? Nuestro propio pensamiento, como tú lo dices. Si seguimos leyendo la palabra en ese mismo capítulo, mira lo que dice Pedro. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Obviamente hay muchas cosas envueltas ahí. Se negó. Él se negó, pero él se negó la intención. Obviamente Jesús ve la intención del corazón. Amén. Y ve por qué que lo está diciendo. Claro. Si él lo hubiera dicho de mala forma, lo más seguro la respuesta hubiera sido muy distinta. Pero Jesús le dijo Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Amén. Amén. Grande. Grande. Gran plan por lo que Jesús estaba haciendo en el momento.
que obviamente él no lo podía ver y no lo entendía. Y ahí pues sabemos lo que viene después. Le dijo Simón Pedro, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque entonces, como ya sabe por qué es que lo está haciendo, Ajá. Entonces sí está bien. Está bien. Porque lo pudo razonar. Exacto. Pero fíjate que ahí se va a los extremos. Sí. No entendiendo el tiempo kairos de Dios. ¿Verdad? Porque no estaba comprendiendo tampoco el cromos, que era el tiempo de él como humano. A lo mejor se preguntó, pero ¿por qué me estás haciendo esto ahora? Y después dices tú, no con esa mala intención, no, yo no voy a dejar que tú me laves los pies. Entonces el Señor le tuvo que hacer una aclaración directa. Si no, no tienes parte conmigo. Entonces él dice, ya sé. Entonces esto es para participación, tener parte contigo. Entonces ahora báñame todo. El Señor le dice, no, tranquilo, solamente los pies. Así nos pasa. Y así le pasa a muchos, ¿verdad? Hermanitos en la fe, se van a los extremos. Y aún en esto vemos el tiempo del Señor. Obviamente, como tú estabas diciendo anteriormente, Jesús obviamente conocía el tiempo. Y obviamente, ¿por qué no lo hizo esto al principio? Exacto, porque no era el tiempo. Porque no era el tiempo. Y él mismo estaba sujeto al tiempo divino que ya el Padre había llenado esa agenda. Entonces, si nosotros pasáramos más tiempo con el Señor y nos dedicáramos 100% a pasar tiempo con el Señor y a de verdad tener esa comunión con el Espíritu, ¿verdad? Como se supone, tendríamos nosotros mucho mejor conocimiento del tiempo del Señor para nuestras vidas, que ya está preseteado desde el principio de la fundación del mundo, ¿verdad? Predestinado. So, a nosotros nos convendría saber cuál es el tiempo del Señor para nuestra vida, para nosotros no perder tiempo. Correcto. Ahí era el punto. ¿Por qué? Porque entonces si no dominamos bien el factor tiempo cronos, que es el de nosotros, el de nuestra vida, en ese libre albedrío que Dios nos da, difícilmente vamos a entrar en el clic que Cristo entró. Recuerda, pero Cristo sí, y usted también. ¿Por qué? Porque Pedro en ese momento no había recibido el Espíritu Santo. Todavía. ¿Verdad? Ahora, ya de Cristo para acá, desde el día del aposento alto, desde la promesa cumplida del Espíritu Santo, los que tenemos Espíritu Santo, se dio el Espíritu Santo, amén. No hay excusa. No hay excusa. Pero todavía no caemos en el clic, no entendemos ni tiempo ni espacio. Entonces a veces viene alguien, declara una palabra que sí puede ser verdadera y genuina de parte de Dios, y la persona no lo ha procesado ni en el tiempo cronos de ella, mucho menos en el kairos de Dios. Amén. Y recuerdo una vez que tú me dijiste a alguien en la iglesia anterior donde tú estabas, me corrigen si estoy mal, mi hermano, de que le dijeron una profecía de que iba a ser pastor, y la persona a los 3 días se fue a formar una iglesia o algo así. Sí. Entonces, pregunto ahora, ¿entendió tiempo cronos y tiempo kairos de Dios? Para nada. Para nada. Esas son las cosas que suceden, iglesia. Bueno, lamentablemente, el tiempo se fue tan rápido, y aquí estamos aprovechando bien el tiempo. O si no, le preguntamos a Montañez, que vive aquí en esta cabina, él está aprovechando bien el tiempo. Contra viento y marea está en el tiempo de Dios, ahí donde Dios lo quiere, sujetado allí, para que otros programadores vengan y también traigan palabra de parte del Señor, a manera de enseñanza, a manera de evangelismo, a manera de que cualesquiera que sea la forma en que Dios los quiera usar. Saludos a Javi Padilla en la distancia. Un abrazo, Javi. Bien, mi amado, se nos agotó el tiempo. Ha sido todo por el momento. Nuestro hermano Dani Pérez, que ha estado aquí con nosotros. Despídete, mi hermano, para cerrar. Amén. Dios le bendiga y sigamos en la comunión con el Espíritu Santo, para que podamos seguir haciendo las cosas en el tiempo del Señor, para nuestro beneficio, para nuestro llamado. Gloria a Dios, para el beneficio nuestro y para el beneficio también de la iglesia, porque así estaríamos caminando bajo una sola dirección. Gloria sea al Señor. Bien, este es tu pastor y amigo Alex de Castro, se despide, el cual pastorea la Iglesia Centro Mundial Cristiano, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido con él primeramente, y también con nuestro hermano Lu, de la Mina de Oro, en el 704 de la Saxon Boulevard. Mi hermano tuvo la oportunidad de estar por allí, conocerle. Tremenda persona, tremendo siervo de Dios. Le bendecimos grandemente. Pase por allí cuando tenga la oportunidad. Y será hasta la próxima. Lo dejo en la voz de nuestro hermano Montañez, que está un poquito afectado. Gloria al Señor, bendito sea el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Centro Mundial Cristiano presentó su programa dirigido por Dios, con el pastor Alex de Castro Reyes. La iglesia Centro Mundial Cristiano está localizada en el 1385 Maximilian Street, aquí en la ciudad de Deltona.
Teléfono 386-215-9963. Los domingos a las 2:30, culto evangelístico. Los jueves a las 7, estudio bíblico. Pastores Alex de Castro y Rosemary de Castro. Te esperamos. Gloria a Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Glorificado sea el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.